En 1864, en la arcilla roja sangre del condado de Burke, Georgia, una patrulla de la Unión tropezó con un secreto que el mismo Dios había intentado olvidar. No buscaban una pesadilla. Buscaban desertores confederados para obtener suministros, el fin de una guerra que había abierto una herida en el alma de Estados Unidos. Lo que encontraron en su lugar, encerrado tras una puerta de hierro carcomida por el óxido en las entrañas de una plantación abandonada llamada Thornhill, fue un legado de locura calculada pura. 23 niños apiñados en la oscuridad húmeda y asfixiante de una cámara de raíces. No lloraban. No gritaban. Simplemente miraban con idénticos, inquietantemente pálidos ojos verdes mientras la luz del mundo entraba por primera vez. Tenían edades que iban de la infancia a la adolescencia, todos compartiendo las mismas facciones imposibles, pómulos altos y afilados y una mata de cabello castaño rojizo atravesada por hilos de oro puro. La mayor, una niña de no más de 13 años, finalmente habló con los soldados. Su voz, un susurro seco, un sonido que no pertenecía a una niña. La ama dice que somos su sangre, dijo, con la mirada vacía. Dice que somos la nueva vid. No podemos marcharnos. Uno de los soldados, un sargento endurecido por la batalla de Massachusetts que había visto los horrores de Antietam, se dio la vuelta y se sintió físicamente enfermo. El informe oficial sería enterrado, una única carta confidencial en un archivo regimental, una nota al pie en una guerra llena de atrocidades. Las historias locales borrarían Thornhill del mapa, fingiendo que nunca existió. Pero existió, y su ama, Catherine Danforth Thornhill, había pasado casi 2 décadas cultivando un horror tan profundo que desafiaba las mismas leyes de la naturaleza y del hombre. Antes de adentrarnos en la escalofriante historia, quiero que sepas que este canal está comprometido a desenterrar las historias verdaderas más inquietantes del pasado oculto de nuestra nación. Si eres nuevo en nuestra comunidad, asegúrate de pulsar el botón de suscripción y hacer clic en la campana de notificaciones. Así no te perderás nuestras exploraciones semanales en los misterios más aterradores de la historia. Y dime en los comentarios desde qué parte del país nos estás viendo. Realmente me encanta ver dónde se encuentran nuestros compañeros entusiastas de la historia y el misterio. Ella no solo poseía esclavos. Estaba criando un nuevo tipo de ganado humano, encadenado genéticamente a ella, su dueña, su madre. Su Dios. Volvamos atrás, hasta donde comenzó la putrefacción. 1847, el invierno que le robó al marido a Catherine fue del tipo de frío que se sentía personal. Un frío amargo e invasivo que se asentó profundo en los huesos del condado de Burke. La finca Thornhill ya estaba muriendo, desangrándose acre por acre. 1700 acres de suelo agotado que se negaba a devolver su antigua gloria. Los precios del algodón se habían desplomado, y las orgullosas columnas blancas de la casa principal eran como dientes en un cráneo. La pintura se pelaba, el techo filtraba la lluvia gris del invierno. Jonathan Thornhill, su difunto marido, había sido un hombre de apetitos débiles y una gestión aún más débil. Había apostado la herencia de su padre, dejando a Catherine, a los 28, viuda y ahogada en deudas con un hijastro de 16 años hostil que la miraba como si fuera el diablo con un vestido de mañana. El abogado, un hombre llamado Talbert con ojos como un cuervo carraspeante, le expuso sus opciones con brutal simplicidad. Vender la tierra. Vender las 31 almas esclavizadas restantes y arrastrarse de vuelta a la casa de su padre en Augusta para vivir como una dependiente, una historia aleccionadora susurrada en las cenas. O encuentre una manera de hacer que la plantación respire de nuevo. Una esperanza de tontos, así la había llamado.
Pero Catherine no era una tonta. Volver a Augusta era una muerte de otro tipo, una estrangulación lenta por lástima y condescendencia. No sería una nota al pie en su propia vida. En plena noche, rodeada de los libros contables de su marido llenos de tinta roja y fracaso, una idea comenzó a enroscarse en su mente. Era una idea nacida de la desesperación fría. Una solución elegante y monstruosa a un problema imposible. Si no podía permitirse comprar mano de obra, la crearía, no solo fomentarla, no solo esperar a que la naturaleza siguiera su curso. La arquitectaría desde su propio cuerpo. ¿Puedes imaginar la quietud de esa habitación? Los únicos sonidos, el rasgueo de su pluma y el latido frenético de un corazón que había olvidado cómo sentir otra cosa que no fuera ambición. Esto no era un plan nacido de pasión o locura. Era una ecuación, un modelo de negocio aterradoramente lógico y meticulosamente diseñado para carne humana. La mayoría de las plantaciones trataban la reproducción como un subproducto, una inversión lenta que podría dar resultado en una década. Catherine veía eso como ineficiente, fortuito. Ella imaginó un sistema cerrado, un ecosistema humano perfecto donde la fuerza laboral no solo fuera poseída, sino biológicamente ligada a la finca. Una población de esclavos que nunca podría huir verdaderamente porque su sangre cantaría en sus venas. Que nunca podrían venderse para cubrir una deuda porque serían sus descendientes directos. Un ejército de trabajadores leales no por miedo sino por derecho de sangre. El plan era una abominación contra Dios. Pero para Catherine era simplemente elegante. Aún era joven, aún fértil. Su mente, un instrumento afilado como una navaja, empezó a trabajar. Seleccionaría los ejemplares primarios de entre sus hombres esclavizados. Los más fuertes, los más sanos, los más dóciles. Ella concebiría hijos con ellos. Sus hijos, y estos niños, criados con privilegios apenas superiores a los demás, formarían el núcleo de su nueva dinastía. Cuando maduraran, serían emparejados, criados con otros en la finca. Su material genético superior se propagaría por la población como un virus benévolo. En 20 años, calculaba que Tornil tendría una fuerza laboral de 50, luego 100, todos nacidos en esas tierras, todos portando su marca. No serían solo su propiedad. Serían Tornil. Fue en esas noches de insomnio cuando comenzó el diario. No un diario de una viuda afligida, sino un libro de contabilidad de cultivo, un registro de un imperio biológico. Desarrolló un cifrado, un simple código de sustitución para ocultar su verdadero trabajo, un vocabulario inquietantemente pastoral para un proyecto de pura oscuridad. Sus futuros hijos no eran hijos. Eran brotes. Los hombres que seleccionaba eran portainjertos. Un embarazo era una siembra. Las páginas de ese libro encuadernado en cuero se convirtieron en una galería de horrores, llenas de diagramas que parecían cuadros de cría de ganado premiado. Porque, sinceramente, ¿cuál era la diferencia? En su mente, no había ninguna. Los seres humanos eran solo otro recurso, otra variable que controlar y perfeccionar. Su primera selección fue un hombre llamado Isaac, de 24 años, nacido en la plantación, una figura imponente conocida por su inmensa fuerza y su temperamento tranquilo y firme. Era, en su fría evaluación, el portainjerto número 1 perfecto. En marzo de 1847, mucho después de que el resto de la plantación hubiera caído en el sueño exhausto de los oprimidos, lo llamó a la casa principal. El aire del salón estaba espeso con el olor a cera de abejas y la fría determinación de Catherine. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué palabras se pronunciaron? ¿Qué terror llenó el corazón de Isaac?
Esos detalles se perdieron. La entrada en el diario de Catherine es estéril, carente de toda emoción humana. Dice, primera siembra completada con portainjerto 1. Clima despejado y templado. Proyecto iniciado. Lo convocó 3 veces más ese mes. Para abril, estaba segura. Hizo otra entrada. Su caligrafía tan precisa y controlada como siempre. Cultivo inicial exitoso. Se anticipa cosecha en diciembre. No estaba creando un hijo. Estaba plantando una cosecha. Una cosecha que salvaría su mundo, incluso si eso significaba condenar su alma a los pozos más profundos del infierno. Su hijastro, Richard, fue el primero en percibir el cambio. Era un chico callado, estudioso, de 16 años, perdido en la sombra de un padre que nunca lo entendió y de una madrastra que apenas lo reconocía. Vio los cambios sutiles en Catherine primero. La manera en que abandonó sus paseos matutinos a caballo, un ritual que nunca había dejado. La forma en que tomaba sus comidas en su habitación, despidiendo a los sirvientes, una mujer que vivía para el control, de pronto exigiendo privacidad. Era algo pequeño, una grieta en la fachada perfecta, pero fue suficiente para hacerlo observar. La verdadera alarma llegó a principios de junio. Rachel estaba en la biblioteca, un santuario polvoriento que era su único escape, cuando escuchó a Catherine en el salón. Se reunía con Marion Grayson, la partera local, una mujer conocida por 2 cosas, su habilidad para traer vida al mundo y su absoluta discreción para ocultar sus orígenes inconvenientes. ¿Está usted segura de su estado? La voz de la señora Grayson era seca, profesional. Completamente segura, respondió Catherine, su tono como el hielo. A principios de diciembre, diría yo. Un silencio preñado llenó el espacio entre las habitaciones. ¿Y el señor Thornhill? Falleció en febrero. Rachel contuvo la respiración, presionando su oído contra la pesada puerta de roble. Mi difunto esposo y yo fuimos íntimos en enero, dijo Catherine, su voz una lámina impecable de vidrio. Poco antes de que su última enfermedad se manifestara. La sangre de Rachel se heló. Era una mentira descarada e imposible. Su padre había estado postrado en cama todo enero, consumido por la fiebre, apenas lúcido. Rachel había estado allí. Había estado a su lado, había sostenido la cuchara con la que le daba agua. No hubo intimidad. No había posibilidad. El hijo que Catherine llevaba no era de su padre. Fue concebido en marzo o abril, un bastardo, producto de una aventura. El escándalo sería el clavo final en el ataúd de Thornhill. Pero mientras Rachel permanecía allí, temblando de miedo y repugnancia, comprendió algo mucho más oscuro. No fue un error. No fue un momento de debilidad. Era un plan. Un rumor susurrado de esa época, transmitido entre las familias del condado de Burke, dice que Marion Grayson, la partera, no fue pagada solo con monedas por su silencio. Se decía que Catherine le dio algo mucho más valioso, una promesa. Una promesa de que cuando el nuevo mundo que Catherine estaba construyendo se hiciera realidad, la señora Grayson y su familia tendrían un lugar permanente y protegido en él. No era solo una empleada. Era una inversora en la monstruosa visión de Catherine. La partera se convirtió en la guardiana de la vida y la muerte en Thornhill. Mientras Catherine cultivaba su propia línea de sangre en la casa principal, la señora Grayson se encargaba de podar las demás ramas. Cualquier embarazo no sancionado entre las mujeres esclavizadas, producto del amor o del consuelo o de una simple conexión humana, era una amenaza para la pureza genética del proyecto de Catherine. Esos embarazos no se permitían llegar a término.
La señora Grayson, con su bolsa de hierbas amargas y sus frías herramientas de metal, visitaba los barracones. Realizaba su trabajo en una habitación sin ventanas detrás de la ahumadora, los procedimientos enmascarados por los ruidos rutinarios de la vida en la plantación. Las mujeres que se vieron forzadas a soportarlo, sus historias nunca fueron escritas. Su dolor era un fantasma que rondaba los aposentos de los esclavos, un grito silencioso que nadie fuera de esos muros podía oír. Les dijeron que simplemente habían perdido al bebé, una tragedia natural. Pero ellas sabían. Todas sabían que Miriam Grayson era la sombra de Catherine, la otra mitad de la máquina infernal, asegurando que solo las vidas correctas pudieran comenzar en Thornhill. Era un sistema de control biológico total y apenas comenzaba. Richard empezó a observarla, a mirarla de verdad. Se volvió un fantasma en su propia casa, observando, documentando, tratando de entender el alcance completo de la depravación de su madrastra. La vio convocar a Isaac a la casa grande, siempre tarde en la noche, siempre con una actitud escalofriantemente empresarial. Tomó nota de la forma en que le hablaba, no con amabilidad, sino con una extraña respetuosa distancia, como la manera en que un científico podría hablar de un espécimen valioso. Para Julio, la verdad horripilante era innegable. Isaac, un hombre esclavizado, era el padre del hijo que su madrastra llevaba, un niño que ella pretendía hacer pasar por el heredero legítimo de Thornhill. Pero el porqué aún se le escapaba. ¿Era solo una fe imprudente o era algo más? La respuesta llegó durante un raro viaje que Catherine hizo a Westboro. Richard, impulsado por una necesidad desesperada de pruebas, forzó la pequeña cerradura del escritorio de ella. Se sintió como un saqueador de tumbas, un intruso en la tumba del honor de su familia. Dentro, debajo de una pila de papeles de lino, lo encontró, un diario encuadernado en cuero, cerrado con llave. Le llevó una hora forzar el pequeño e intrincado cierre. Las páginas estaban llenas con la caligrafía precisa de Catherine, pero estaban en cifra. Durante 3 días, trabajando en momentos robados, con el corazón latiéndole en el pecho, Richard descifró el código. Siempre había sido bueno con acertijos, una habilidad que su padre había desestimado como frívola. Ahora se sentía como la llave de la salvación o la condenación. Lo que leyó no solo le heló la sangre. Parecía haberle detenido el corazón. No era una fe. Era un manifiesto, un plano biológico para una dinastía construida sobre la esclavitud humana y un diseño incestuoso. El diario era una ventana a una mente totalmente carente de empatía. Exponía, en escalofriantes términos agrícolas, el gran diseño de Catherine, su plan de engendrar múltiples hijos con distintos hombres esclavizados, criarlos en la casa, educarlos y luego cruzarlos entre sí. Cruzarlos entre ellos, con otros en la plantación, creando una red espiralada de parentesco y propiedad de la cual no habría escape. Las páginas estaban llenas de cuadros, cronogramas, cálculos de tasas de natalidad, notas sobre los rasgos físicos de varios hombres. Thomas, excelente constitución, propenso a transmitir resistencia. Samuel, alta inteligencia, pero el temperamento requiere observación. Era el lenguaje desapasionado de un criador de ganado, y el ganado era humano. A Richard le subió una náusea profunda, un malestar que era más que físico. Era un nivel de maldad que no podía haber imaginado. Era una blasfemia. Copió varias páginas, con la mano temblando tan violentamente que apenas podía formar las letras, traduciendo la cifra al inglés corriente. Esto era todo. Esta era la prueba. Podía ir al sheriff, a su abuelo en Augusta. Podía exponerla como la monstruo que era.
Podía incendiar su mundo hasta los cimientos. Aquella noche en la mesa, el aire estaba espeso de tensión no expresada. Mientras removía la comida en su plato, incapaz de comer, Catherine lo miró, sus pálidos ojos verdes pareciendo perforarlo. «Richard», dijo, su voz engañosamente casual. «¿Has estado en mi estudio últimamente? Parece que algunos de mis papeles privados han sido molestados». Su corazón martillaba contra las costillas. «No, señora», mintió, con la voz ahogada. Su sonrisa era algo aterrador, una curva perfecta que no contenía calor alguno. «Bien. La lealtad familiar lo es todo, Richard. Sin ella, no somos mejores que animales». La amenaza no estaba velada. Era una navaja puesta contra su garganta. «Odiaría», continuó, cortando su asado con precisión quirúrgica, «que la memoria de tu padre fuera mancillada, punto. Un escándalo, entiendes, especialmente uno que proviene de su propia casa». De alguna manera, ella sabía que él había encontrado el diario y le estaba diciendo sin lugar a dudas lo que ocurriría si hablaba. ¿A quién creerían? ¿A una viuda respetada y afligida de una prominente familia de Georgia o a un melancólico chico de 16 años conocido por resentir a su madrastra? Lo pintaría como loco, como vengativo. Lo destruiría y, en el proceso, destruiría lo poco que quedaba del nombre Thornhill. La elección que le ofrecían no era realmente una elección, silencio o ruina mutua. Aquella noche, Richard volvió a su habitación y quemó las páginas que había copiado con tanto cuidado. Observó cómo las pruebas de los pecados de su madrastra se convertían en ceniza negra en la chimenea. Y con ello, sintió como su propia esperanza se reducía a cenizas también. Estaba atrapado, prisionero en una casa gobernada por una reina de monstruos. Pero mientras veía morir la última brasa, hizo un juramento. Seguiría observando. Encontraría otra manera. No sabía entonces que Catherine ya había decidido que no habría otra manera para él. Ya había diagnosticado su lealtad como una enfermedad terminal y ya preparaba la cura, una cura silenciosa, paciente y completamente indetectable que se mezclaba en su sopa de la noche. Comenzó como un malestar sutil, un cansancio que se asentó profundo en sus huesos. Para septiembre de 1847, Richard estaba perpetuamente exhausto, las palabras de sus queridos libros se desdibujaban en formas sin sentido. Surgieron dolores de cabeza detrás de los ojos, una presión constante y sorda. Luego vinieron los dolores de estómago, la debilidad muscular. Catherine, por supuesto, desempeñó perfectamente el papel de madre preocupada. Lo confinó a su cama. Despidió a la cocinera y preparó todas sus comidas ella misma, llevándole bandejas de caldo tibio y huevos pasados por agua, su mano en la frente fresca y suave. Incluso convocó a la señora Grayson, la partera, quien lo examinó con una simpatía ensayada. El diagnóstico era una tragedia conveniente, agotamiento nervioso, quizás un toque de consumo, la enfermedad de un poeta para un chico sensible. Richard sabía mejor. En sus largas horas en la biblioteca había leído sobre más que historia y poesía. Había leído sobre química, sobre venenos. Reconoció los síntomas que avanzaban lentamente del arsénico. Un poco cada día, suficiente para imitar una enfermedad consumidora, no lo bastante para levantar sospechas. Era un asesinato disfrazado de misericordia. Lo estaban borrando de manera metódica, paciente, la mujer que le servía sus comidas. Estaba demasiado débil para luchar, demasiado aislado para pedir ayuda. Los sirvientes de la casa eran leales a Catherine. El capataz nunca venía a la casa principal. Estaba en una isla,
y la marea subía. Hizo un último intento desesperado. Pasó 3 días, en momentos de fugaz claridad, escribiendo una carta a su abuelo. Vertió todo en la página, el diario, el programa de crianza, el veneno. La selló y le entregó a una joven sirvienta llamada Pearl, suplicándole, implorándole que la enviara al pueblo sin decir nada a la señora. Le puso su último $1 de plata en la mano. Pearl tomó la carta y se la llevó directamente a Catherine. Imagina la escena, Catherine de pie junto a la cama enferma de Richard, la carta en la mano. No se enfureció. No gritó. La leyó despacio, con expresión impenetrable. Luego caminó hacia la chimenea y la arrojó a las llamas. La vio encresparse y ennegrecer, la verdad convirtiéndose en humo y desapareciendo por la chimenea. Se volvió hacia Richard, con una mirada de profunda y teatral tristeza en su rostro. «Oh, mi pobre querido», susurró, su voz un bálsamo de veneno. «La fiebre te ha robado la mente. Estás imaginando cosas tan terribles». Su mano acarició su cabello, un gesto que se sentía como una araña arrastrándose sobre su piel. «Es una misericordia, realmente. No tendrás que sufrir con estos delirios por mucho más tiempo». Richard Thornhill murió el 3 de diciembre de 1847. El médico de Bessborough, un hombre que debía a la familia Danforth una suma significativa, consignó el consumo como causa de la muerte. Catherine lloró bellamente en el funeral. Era el retrato perfecto de una viuda y madre afligida, ahora doblemente enlutada. 4 días después de que Richard fuera enterrado en la fría tierra de Georgia, Catherine dio a luz a un niño sano. Lo llamó Jonathan en honor a su difunto esposo, afirmando que el nacimiento había sido prematuro. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Nadie se atrevió a contar los meses. En el condado de Burke, algunas verdades eran simplemente demasiado peligrosas para ser reconocidas. Con Richard fuera del camino, el último testigo de su pecado original fue silenciado. El último obstáculo había sido removido. La plantación Thornhill era ahora completamente suya, y su gran experimento podía comenzar en serio. La cultivación de su legado había comenzado oficialmente. Una cita perturbadora de un diario médico del siglo XIX sobre la cría de animales dice: «El criador exitoso debe mirar a su ganado con un ojo frío y calculador». El sentimiento es el enemigo del progreso. Uno debe estar dispuesto a podar la vid, llamar al rebaño, sacrificar a los débiles por la fortaleza de la línea de sangre. Catherine Thornhill, al parecer, tomó esta filosofía muy en serio. Entre 1848 y 1853 dio a luz 4 veces más, todas hijas, Eleanor, Abigail y Margaret, y otro hijo, Samuel. Cada niño tuvo un padre diferente, un stock seleccionado entre los hombres esclavizados de la plantación. Cada nacimiento fue atendido únicamente por la silenciosa y cómplice Miriam Grayson. Los niños fueron criados en una extraña paradoja. Legalmente, eran propiedad. Catherine, con escalofriante previsión, los registró como descendientes de mujeres esclavizadas en la finca, consolidando así su propiedad legal sobre su propia carne y sangre. Pero en la práctica, vivían en la casa principal. Vestían ropa fina. Comían de la misma cocina que ella. Les enseñaba a leer y escribir personalmente, un delito en el estado de Georgia. No los estaba criando como sus hijos en ningún sentido convencional. Los estaba moldeando. Los estaba forjando como las herramientas perfectas para la siguiente fase de su plan. Eran su generación alfa, la base de un nuevo tipo de aristocracia, donde el amo y el esclavo eran uno en la misma sangre.
Los padres de estos niños eran fantasmas. Isaac, el padre de Jonathan, fue vendido a una plantación de azúcar en Alabama en 1849. Su propósito había sido cumplido. Se había convertido en un riesgo, un hilo suelto en el perfecto tapiz de Catherine. Su venta aportó el capital necesario. Para Catherine, era simplemente buen negocio. Los otros hombres permanecieron, obligados a observar cómo sus propios hijos eran criados en la gran casa, hijos que nunca conocerían sus nombres, hijos que nunca podrían reclamar ni proteger. Era una forma única y constante de tortura psicológica, un recordatorio diario de su impotencia ante la monstruosa voluntad de Catherine, el costo psicológico sobre los hombres. Catherine seleccionaba a los Rostock como un capítulo de esta historia que nunca podría escribirse por completo. No tenían voz, ni poder de negarse. Una convocatoria a la casa principal era una orden, y la desobediencia se encontraba con una brutalidad diseñada para ser instructiva para los demás. Consideremos la historia de un hombre llamado Thomas, una historia reconstruida a partir de las fragmentadas historias orales de los descendientes. En 1855, Catherine lo seleccionó para ser el padre de su próximo hijo. Thomas tenía 26 años y estaba enamorado. Tenía esposa, una mujer llamada Hannah, que vivía en los cuarteles y estaba embarazada de su primer hijo. El pensamiento de ser obligado a su ama, de crear un hijo que sería suyo pero no suyo, un medio hermano del bebé que crecía en el vientre de su esposa, rompió algo en él. Se negó. El capataz de aquel entonces, un hombre notoriamente cruel llamado Virgil Cain, lo utilizó como ejemplo. Thomas fue azotado frente a todos, 39 latigazos que le desollaron la espalda. Luego fue arrastrado, sangrante y quebrantado, a la casa principal. Cumplió. ¿Qué otra opción tenía? Esa noche regresó a los cuarteles y Hannah, su esposa, atendió sus heridas. Nunca hablaron de lo sucedido en la casa grande. Ni una sola vez. Algunos traumas son demasiado corrosivos para las palabras. Crean un silencio que pesa más que cualquier sonido. Hannah sabía. Él sabía. Ella sabía. Y en ese conocimiento compartido e implícito, su amor se transformó en una cámara compartida de dolor. Imagina vivir con eso, viendo a tu hijo, tu propia sangre, crecer en la casa del amo, portando los rasgos del amo, para siempre fuera de tu alcance. Era un sistema diseñado no solo para controlar el cuerpo, sino para destrozar el alma. Para 1856, Thornhill se había convertido en un lugar de extraños y no expresados estratos. Estaban los trabajadores de campo que labraban bajo el sol. Estaban los sirvientes de la casa que vivían a la sombra de la ama. Y luego estaban los hijos de Catherine, ya 10 en ese entonces, viviendo en la casa principal, una clase privilegiada de esclavos. Los otros esclavizados los observaban con una mezcla tóxica de resentimiento y lástima. Comprendían a un nivel primario lo que estaba sucediendo. No necesitaban leer los diarios de Catherine para ver el patrón, para sentir la fría lógica de su plan desarrollándose. La observaban medir a los niños, anotar su crecimiento, sus temperamentos. Veían cómo los miraba, no con amor maternal, sino con el ojo de un tasador, y esperaban. Esperaban con una especie de certeza terrible el día en que estos niños serían lo suficientemente grandes para la siguiente y más terrible fase del diseño de Catherine, porque sabían. Todos sabían que ella planeaba cruzarlos, emparejar hermano con hermana, primo con prima, para crear su fuerza laboral perfecta y consanguínea. Era una abominación escondida a plena vista. En el mundo aislado de una plantación en Georgia, Catherine era un dios. Tenía poder absoluto.
El abogado, Talbert, solo veía que la finca en declive ahora estaba generando ganancias. La producción de algodón aumentaba. La fuerza laboral crecía sin costo alguno. No hizo preguntas. El beneficio era su propia moralidad. Los vecinos rara vez la visitaban. Catherine cultivaba su aislamiento. Interpretaba el papel de viuda piadosa e industriosa, y el mundo, lo poco que la veía, creía en la actuación. El verdadero horror de Tornil no era solo que estuviera sucediendo. Era que sucedía con tanta facilidad, protegida por una sociedad que ya había declarado a un grupo de personas como menos que humanas. Catherine simplemente seguía esa monstruosa lógica hasta su conclusión más extrema y personal. A finales de la década de 1850, mientras la nación se desgarraba por la cuestión de la esclavitud, Catherine se volvió hacia adentro, perfeccionando su reino privado. Fue durante este tiempo que creó la Sala de la Herencia. Para los sirvientes, era solo un nuevo espacio de almacenamiento para los registros familiares. En realidad, era un templo de su propia locura. Era una habitación sin ventanas en el ala este de la mansión, iluminada solo por la luz fría y estéril de lámparas de aceite. Las paredes estaban cubiertas de estantes. Allí guardaba sus diarios, ahora de 3 volúmenes, la historia genética y de desarrollo completa de sus hijos. Aquí conservaba una colección de pequeños frascos de vidrio, cada uno meticulosamente etiquetado con un nombre y una fecha, cada uno conteniendo un mechón de cabello de un niño. Era una biblioteca de ADN, un archivo de su experimento. En una gran mesa en el centro de la sala, había trazado el futuro. Amplios e intrincados árboles genealógicos, no del pasado, sino de los emparejamientos por venir. Líneas conectaban los nombres de sus hijos con otros niños esclavizados en la propiedad, creando un horrible tapiz de uniones forzadas. Abigail sería emparejada con Jacob. Eleanor con Marcus. Se hacían anotaciones en los márgenes, anticipar alta durabilidad o que el temperamento podría requerir corrección. Pasaba horas en esta sala, perdida en su visión, planificando generaciones futuras. Un futuro donde Tornil sería una fortaleza inalcanzable, sus muros construidos de su propia sangre y hueso. Una fuerza laboral de cientos, todos leales, todos suyos para siempre. Ya no era solo la ama de la plantación. Era una creadora, una arquitecta de un nuevo orden social, un dios en su pequeño y aterrador universo. La implementación de esta siguiente fase requería un nivel aún más asfixiante de control. Catherine comenzó a diseñar deliberadamente el tejido social de la plantación. Sus hijos, los alfa, se mantenían en la casa grande, mientras que los otros niños esclavizados, los que ella pretendía usar para diversificar su línea genética, permanecían en los cuarteles. Luego usaría a estos otros niños como peones, manipulando a sus familias con precisión aterradora. Una familia que cooperara y permitiera que su hija o hijo fuera emparejado según su deseo podía recibir raciones extra, una nueva manta, un pequeño respiro del trabajo aplastante. Una familia que resistía enfrentaba un destino peor que el látigo. Enfrentaban la separación. La amenaza del bloque de subasta era el arma definitiva. En 1860, este arma se usó contra una mujer llamada Bayelit. Catherine había decidido que la hija de 14 años de Bayelit, Sarah, sería emparejada con un trabajador de campo de unos 30 años. Sarah era una niña. Estaba aterrorizada. Bayelit, su madre, hizo lo impensable. Suplicó. Rogó a Catherine que esperara para dar a su hija solo un poco más de tiempo para crecer. Catherine la miró, su rostro una máscara de fría decepción.
Tienes 2 hijos menores, Violet, dijo, su voz suave, letal. ¿Debo venderlos para hacerte comprender el deber de tu hija? Sarah fue entregada al hombre ese otoño. Quedó embarazada casi de inmediato y murió al dar a luz 9 meses después. Tenía 15 años. Su bebé, una niña, sobrevivió. Violet quedó destrozada. Una parte de su alma fue amputada ese día. 2 años después, caminó hacia el río Savannah y dejó que la corriente se la llevara. Esta historia, como tantas otras, fue un secreto guardado por los muertos y los aterrorizados. Para cualquier forastero, Thornhill era un modelo de eficiencia. El horror era el motor que lo impulsaba, silencioso, oculto y absolutamente implacable. Luego vino la elección de 1860. El mundo fuera del reino privado de Catherine comenzó a desmoronarse. Abraham Lincoln. Secesión. Guerra. Jóvenes de Burke County marcharon al son de los tambores y el fervor patriótico, convencidos de que sería un conflicto corto y glorioso. Catherine veía la guerra como una molestia, una distracción ruidosa de su gran obra. Pero el conflicto comenzó a infiltrarse. Su capataz, Doyle Ken, se enlistó y fue asesinado rápidamente en Shiloh. Encontrar un reemplazo era casi imposible. Todos los hombres blancos en condiciones de trabajar estaban luchando. Finalmente contrató a un hombre mayor llamado Silas Kendrick, que carecía del estómago de Caín para la brutalidad casual. El delicado equilibrio del miedo que había mantenido con tanto cuidado comenzó a deshilacharse en los bordes. Las noticias viajaban en susurros, en canciones, en miradas intercambiadas entre personas que compartían una opresión común. La población esclavizada en Thornhill escuchó los rumores. Escucharon sobre victorias de la Unión. Escucharon sobre una proclamación de emancipación. Una cosa peligrosa e intoxicante comenzó a crecer en los cuarteles, la esperanza. Catherine lo sintió. Un sutil cambio en la atmósfera. Un cambio en la forma en que la gente la miraba. Respondió reforzando su control. Prohibió que alguien abandonara la plantación. Aumentó la vigilancia y, al sentir que su tiempo podría estar terminando, aceleró su plan. Su hijo mayor, Jonathan, cumplió 15 años en diciembre de 1862. En los fríos cálculos de Catherine, estaba listo. Ya había seleccionado a su pareja, una niña de 16 años de los cuarteles llamada Rachel. En febrero de 1863, Catherine ofició una parodia de boda en el salón de la casa principal. Jonathan, criado en una jaula dorada y enseñado a ver a su madre como su salvadora, lo aceptó sin cuestionarlo. No tenía idea de que era el peón de su madre. No tenía idea de que la niña a su lado era su primera criada designada. Rachel, con los ojos vacíos por el trauma, no dijo nada. Pero todos los demás observaban. La siguiente fase había comenzado. Los hijos de la casa ahora estaban siendo emparejados, y una rabia silenciosa que hervía en los cuarteles comenzaba a estallar. El año 1863 fue un punto de inflexión. La Confederación estaba perdiendo. Vicksburg había caído. Gettysburg había sido una catástrofe. En Thornhill, la escasez y las dificultades de la guerra eran una presión constante. Pero una presión mucho más peligrosa se estaba acumulando dentro de la casa principal. La verdad, enterrada durante 16 años, estaba a punto de ser descubierta. Fue Eleanor quien la encontró, la segunda hija de Catherine. Su hija mayor, ahora de 14 años, tenía la inteligencia de su madre, pero ninguna de su frialdad. Era observadora,
curiosa y poseía un espíritu que ni siquiera el control asfixiante de Catherine había logrado extinguir. Una tarde, mientras organizaba papeles en el estudio de Catherine, encontró uno de los diarios. Catherine, en un raro momento de descuido, lo había dejado sin llave. El cifrado era un rompecabezas y Eleanor, hambrienta de cualquier estimulación mental, lo atacó con una intensidad febril. Le llevó semanas, trabajando en secreto a la luz de las velas, con el corazón latiendo con un sentido de descubrimiento prohibido. Lo que finalmente tradujo destrozó su mundo en millones de pedazos. Encontró la entrada de su propio nacimiento. Segunda plantación con raíz 2, Thomas. Decía, edad 21. Excelente espécimen físico. Espalda fuerte. Buenas dentaduras. Lo leyó de nuevo, las palabras nadando ante sus ojos. Thomas. Conocía a Thomas, un hombre tranquilo y melancólico que trabajaba en los campos. Un hombre al que había visto 1000 veces y nunca verdaderamente visto. Era su padre y Catherine. Catherine era su madre. La mentira que había vivido toda su vida, la historia de ser una huérfana afortunada acogida por una amable ama, se desmoronó en polvo. Era el producto de una transacción clínica sin amor. Era un experimento, un pedazo de ganado. El horror no se detuvo allí. Mientras Eleanor continuaba leyendo, se reveló todo el alcance monstruoso del plan de su madre. Los gráficos, los futuros emparejamientos, encontró su propio nombre. Una línea lo conectaba con otro nombre, Marcus, hijo de Isaac, previsto para 1862. Una nota al lado decía, emparejamiento anticipado 1865. Alta probabilidad de producir rasgos deseables. Serás criada con un niño que nunca has conocido. Para ser usada para crear la próxima generación de esclavos para la plantación que es tu prisión. Una ola de náusea y rabia la recorrió con tanta fuerza que pensó que podría desmayarse. Esa noche confrontó a Catherine. Las palabras salieron de su garganta crudas y temblorosas. Leí tu diario. Sé lo que hiciste. Sé lo que soy. El rostro de Catherine se convirtió en una máscara de piedra. Sus ojos, esos ojos verdes pálidos que eran un espejo de los de Eleanor, se volvieron como fragmentos de hielo. No deberías haber hecho eso, dijo, con voz peligrosamente calmada. Eres mi madre, dijo Eleanor entrecortadamente, las palabras con sabor a veneno. Thomas es mi padre, y tú ibas a criarme como un animal. La respuesta de Catherine no fue una negación. Fue una confirmación entregada con un pragmatismo escalofriante. Soy tu madre. Sí. Y como tu madre, he asegurado tu futuro. Vives en esta casa. Estás educada. Estás segura. ¿Tienes idea de cuál es la alternativa? Se inclinó cerca, su voz un susurro venenoso. La alternativa es un campo de algodón en Mississippi. La alternativa es ser vendida y brutalizada. Te he dado una jaula dorada, Eleanor. Una chica sabia aprendería a cantar en ella. Pero Eleanor no cantaba. Gritaba, y una revolución acababa de comenzar en su alma. Catherine había cometido un error fatal. Suponía que revelar la verdad, presentada como una brutal necesidad, intimidaría a Eleanor hasta someterla. Subestimó el espíritu de la niña. Más importante aún, subestimó el poder de una verdad una vez liberada. Eleanor no guardó silencio. Fue primero con Jonathan. Le contó todo, citando las entradas del diario que había memorizado, el lenguaje clínico y frío de su propia concepción.
Pero la mente de Jonathan era una fortaleza que Catherine había construido ladrillo a ladrillo. Había sido tan completamente adoctrinado, tan moldeado por su narrativa, que no podía ver el horror. Ella nos protegió, argumentó, con el rostro confundido. Nos mantuvo juntos en la casa grande. Podríamos haber estado en los campos. Estamos en los campos, Jonathan, gritó Eleanor, su frustración desbordando. El campo es solo más grande y con mejores muebles. Somos su propiedad. Nuestra propia madre nos posee. Pero él no podía verlo. El lavado de cerebro era demasiado profundo. Catherine había logrado hacer que amara sus cadenas. Abigail, sin embargo, era diferente. A los 13 años, tenía una mente aguda y cínica. Cuando Eleanor le contó, la reacción de Abigail no fue de shock ni incredulidad, sino de un frío y aterrador entendimiento. Lo vio todo de inmediato como un tablero de ajedrez. Y Margaret, de 12 años, escuchaba con ojos abiertos y comprendía la monstruosa injusticia de todo. El conocimiento se propagó como un virus entre los hijos mayores. Se estaba llevando a cabo un golpe silencioso en el corazón del mundo perfecto de Catherine. La atmósfera en la casa principal se volvió densa con cosas no dichas. Catherine lo sintió, la forma en que sus hijos la miraban ahora, con una nueva quietud calculadora en sus ojos. Había miedo, sí, pero debajo de él crecía algo más. Algo duro y paciente, algo que esperaba. Catherine sabía que estaba perdiendo el control de sus activos más preciados. Tenía que reafirmar su dominio para recordarles la brutal realidad que sustentaba su existencia privilegiada. Necesitaba dar un ejemplo. La oportunidad llegó en agosto de 1863. Una niña de 17 años llamada Grace, embarazada y desesperada, intentó escapar. Había sido forzada a un emparejamiento y no podía soportar la idea de traer un hijo al mundo de Catherine. Fue atrapada en un día, arrastrada de regreso a Tornil y encerrada en el ahumadero. A la mañana siguiente, Catherine reunió a todos, cada persona esclavizada de los cuarteles y todos sus propios hijos de la casa. Los hizo ponerse en el patio bajo el opresivo calor de Georgia. Grace fue llevada frente a todos, con las manos atadas. Catherine se puso en el porche, una reina dirigiéndose a sus súbditos. Esta mujer, anunció, su voz resonando con fría autoridad, eligió traicionar a su familia. Eligió abandonar su deber. Esta es la consecuencia de la traición. Grace fue atada a un poste y azotada. 20 latigazos. El anciano capataz, Kendrick, cumplió la sentencia con el rostro sombrío. Catherine obligó a sus hijos a observar cada golpe, a escuchar cada grito. Quería grabar la lección en sus mentes: esto es lo que sucede cuando me desafías. Este es el mundo fuera de tu jaula dorada. Pero volvió a calcular mal. La brutal exhibición no inspiró terror ni obediencia. Inspiró algo mucho más peligroso. Aclaró las apuestas. Despojó los últimos vestigios de la fachada maternal de Catherine y reveló a la tirana que había debajo. Y para las personas de los cuarteles y para los niños en el porche, encendió un fuego, una lenta y ardiente rabia colectiva. Ahora la veían no solo como su ama, sino como su enemiga común. Un rumor histórico, imposible de verificar pero persistente en la tradición local, dice que después del azote público de Grace, se desarrolló un nuevo tipo de lenguaje en los cuarteles de esclavos de Tornil. Era un lenguaje de símbolos, de canciones con palabras ligeramente alteradas, de objetos dejados en ciertos lugares, un paño rojo atado a un poste, un particular canto espiritual al anochecer. Era una red de comunicación secreta diseñada para operar justo bajo la nariz de Catherine.
Era el lenguaje de la conspiración. Eleanor, ahora aislada por su madre, comenzó a tender un puente entre la casa principal y los cuarteles. En momentos robados, se escapaba, reuniéndose con las mujeres esclavizadas mayores, las matriarcas de la comunidad que Catherine había intentado controlar con tanto empeño. Conoció a una mujer llamada Hope, una mujer de unos 40 años cuyos ojos guardaban la sabiduría de toda una vida de sufrimiento. Fue Hope quien le explicó toda la historia de la plantación, las historias de los hombres que Catherine había usado y desechado. Las mujeres como Ruth y Violet que habían sido quebradas por el sistema. Tu madre, le dijo Hope a Eleanor una noche, sus rostros iluminados por un hilo de luna. Cree que construyó una familia. Todo lo que construyó es una prisión donde todos tienen el mismo carcelero. En esas reuniones secretas, Eleanor no era la hija de la ama. Era la hija de Thomas. Era una prisionera más. ¿Qué pasará cuando termine la guerra?, preguntó Eleanor en un susurro. Hope miró hacia la oscuridad. Depende de quién gane, pero de cualquier manera, algo tiene que romperse. Este lugar está demasiado tensado. No puede durar. Fue Eleanor quien hizo la pregunta que lo cambió todo. La pregunta que convirtió la espera pasiva en resistencia activa. ¿Y si no esperamos?, preguntó. ¿Y si lo hacemos romper? La idea era aterradora y liberadora. ¿Y si no esperaban al ejército de Lincoln? ¿Y si se liberaban por sí mismas? Las mujeres de ese círculo secreto miraron a Eleanor, a esta extraña niña que era a la vez ama y esclava, con un nuevo tipo de respeto. Pero Hope, la pragmática, las devolvió a la realidad. ¿Y cómo hacemos eso, niña? Somos 40 y ella una sola. Pero ella tiene la ley, las armas y toda la confederación de su lado. Corremos, los perros nos encontrarán. Luchamos y matarán a cada uno de nosotros. Luego miró a Eleanor directamente a los ojos. ¿Y tú? Si llega a la sangre, ¿de qué lado crees que te verán? ¿Del suyo o del nuestro? La pregunta quedó suspendida en el aire, un doloroso recordatorio del abismo que todavía existía entre Eleanor y las personas que ahora consideraba sus aliadas. Era la hija de su madre en apariencia, si no en espíritu. Era un producto del mismo sistema que quería destruir. La conversación se cortó por el sonido de una rama quebrándose en el bosque. Se dispersaron, fundiéndose con las sombras. La cuestión de la lealtad quedó sin respuesta. La amenaza inmediata pasó, pero la semilla de la rebelión activa había sido plantada. Comenzó a crecer en el fértil suelo de la desesperación y la rabia. Catherine, percibiendo el cambio en la moral, la nueva corriente subterránea de desafío, apretó los tornillos aún más. Hizo que Kendrick patrullara los cuarteles de noche. Restringió las raciones. La plantación se convirtió en un barril de pólvora. El aire se llenó de tensión. Todos esperaban la chispa que lo encendería todo. Ya no solo soportaban. Planeaban. Esperaban su momento. La chispa llegó en marzo de 1864, traída por un grupo de fatigados soldados de caballería confederada. Pasaban por la zona, requisando provisiones para una causa que claramente estaba muriendo. Tomaron maíz, caballos y carne ahumada, pero dejaron algo mucho más potente: información. Los soldados hablaban libremente, su conversación cargada del humor macabro de hombres derrotados. Hablaban de la marcha implacable de Sherman por Georgia, de regimientos enteros desapareciendo, de un ejército de la Unión que se acercaba desde todos lados. La guerra estaba perdida, decían.
Solo era cuestión de tiempo. Cada palabra fue absorbida por los esclavizados de Tornil. Los rumores volaron por los cuarteles. La libertad ya no era un rumor lejano. Era algo tangible, una promesa que se acercaba con cada golpe de tambor de la Unión. Venía pronto. Solo tenían que sobrevivir un poco más. Pero Catherine escuchó las mismas noticias y no la llenaron de esperanza, sino de terror absoluto. Todo su mundo, el imperio que había construido durante 16 años, dependía de la permanencia de la esclavitud. Si la Confederación caía, si su propiedad era emancipada, su legado sería destruido. Sus hijos, sus preciados activos cultivados, serían libres de irse. La idea era insupportable. No había llegado tan lejos, sacrificado tanto, la vida de su hijastro, su propia humanidad, para que todo se deshiciera por un estado político fallido. Si el mundo que había construido iba a arder, decidió que ella sería quien encendería la chispa. No permitiría que le arrebataran su legado. Lo aseguraría de una forma u otra en un último y terrible acto de amor maternal y control monstruoso. En la noche del 17 de marzo de 1864, Catherine reunió a sus 11 hijos biológicos en la casa principal. Jonathan, 16, Eleanor, 15, Abigail, 14, hasta los bebés más pequeños. El aire en el salón estaba frío, pesado. El mundo está a punto de cambiar, les dijo, su voz inquietantemente calmada, pero con los ojos ardiendo con una intensidad febril. Los yanquis pueden venir. Intentarán separarlos de mí. Intentarán destruir lo que somos. No puedo permitir que eso suceda. Un nudo de temor se apretó en el estómago de Eleanor. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, aunque temía la respuesta. La sonrisa de Catherine era un espectro horrendo. Voy a proteger a nuestra familia. Voy a salvarlos. Los llevó a la sala del legado, el corazón secreto de su reino. Encendió las lámparas y la habitación cobró vida con un parpadeo, revelando los diarios, los frascos de cabello, los grotescos árboles genealógicos clavados en la pared como mariposas capturadas. Esto, dijo, su voz hinchándose de orgullo de creadora, es mío, y nadie jamás nos lo quitará. Abrió un pequeño gabinete y sacó una caja de madera. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había una docena de pequeños frascos de vidrio llenos de un líquido oscuro. Esto es Ldinum, explicó, su voz suavizándose, volviéndose casi tierna. Un regalo. En una pequeña dosis, alivia el dolor. En una dosis mayor, proporciona un sueño eterno y pacífico. Lo tomaremos juntos. Permaneceremos como familia para siempre, fuera de su alcance. Abigail jadeó horrorizada. ¿Quieres matarnos? No. Catherine corrigió, con los ojos abiertos con una aterradora sinceridad. Quiero preservarlos. Piensen en la alternativa. Catherine suplicó, su voz un susurro desesperado y seductor. Si vienen los yanquis, ¿qué serán? No son blancos. No son negros. No pertenecerán a ningún lugar. Serán parias para siempre, atrapados entre dos mundos. Aquí son parte de algo magnífico, algo eterno. ¿No es mejor dormir para siempre como parte de esta familia que despertar solos en un mundo que los odiará? Algo es mejor que esto, dijo Eleanor, su voz baja y firme. Por primera vez, no tenía miedo de su madre. Simplemente había terminado. Pero fue Jonathan quien actuó. Jonathan, el hijo leal, el príncipe adoctrinado. Se interpuso entre Catherine y los niños más pequeños, su cuerpo formando una barrera. No, dijo.
La palabra fue tranquila, pero tuvo la fuerza de un trueno. Catherine lo miró, desconcertada. Jonathan, tú de todos entiendes. Siempre has entendido. Entendí lo que me dijiste, dijo, su voz ganando fuerza. Pero he visto los diarios. He leído lo que escribiste sobre mi padre, Isaac. Sobre el padre de Eleyanar, Thomas. Sé lo que eres. El rostro de Catherine se contorsionó de rabia y traición. Soy tu madre, chilló. Eres un monstruo, respondió Jonathan, la palabra rompiendo con 16 años de verdad enterrada. El sonido de la bofetada resonó en la habitación sin ventanas. La huella de la mano de Catherine floreció en la mejilla de Jonathan. ¿Cómo te atreves, Siseo? Después de todo lo que les he dado, no nos diste nada, dijo Eleyanar, adelantándose para estar junto a su hermano. Nos robaste. Nos robaste a nuestros padres, nuestras historias, nuestras propias almas. Catherine miró los rostros de sus hijos, viéndolos verdaderamente por primera vez. Ya no eran sus activos. Eran una rebelión. Había perdido. En ese momento de absoluta derrota, la mente de Catherine se fijó en un último objetivo desesperado. Si no podía tener su legado vivo, preservaría el registro de este. La prueba de su genio, su visión. Las generaciones futuras podrían no entender, pero sabrían. Sabrían lo que había construido. Con un grito salvaje, se lanzó a la mesa, recogiendo los diarios, los gráficos, los frascos de cabello. Aferró la evidencia de su obra de vida contra su pecho como un escudo. «¿Creen que pueden borrarme?», gritó, con los ojos desorbitados. «Esto sobrevivirá. Esto probará que tenía razón». Empujó a sus hijos y huyó de la habitación, una reina loca escapando de su castillo caído. Jonathan y Eleyanar corrieron tras ella, sus gritos resonando por los vastos pasillos de la mansión. Catherine salió por la puerta principal y corrió, no hacia el camino, sino hacia las cabañas de los esclavos como si una oscura fuerza magnética la atrajera. Lo que ocurrió después es un tapiz tejido de recuerdos fragmentados y susurros aterrorizados. Ningún relato único cuenta toda la historia, pero el núcleo es este. Las personas en las cabañas, despertadas por la conmoción, salieron de sus chozas. Vieron a su ama, la arquitecta de su miseria, corriendo hacia ellos a la luz de la luna, aferrando los libros que contenían la medida completa de sus pecados. Y en ese momento, algo se rompió. La rabia que había estado hirviendo durante 16 años finalmente estalló. No había plan. No había líder. Solo hubo una decisión colectiva e instantánea. El tiempo de esperar había terminado. Este era el momento en que todo acabaría. Catherine Tournage corrió directamente hacia los brazos de su propia creación. No los hijos de su cuerpo, sino la comunidad de almas que había torturado sistemáticamente. Lo último que probablemente vio fueron los rostros de las personas que consideraba su propiedad, iluminados por la luna, sus expresiones ya no llenas de miedo, sino con un duro juicio final. Cuando Jonathan y Eleyanar llegaron a las cabañas momentos después, todo había terminado. Había caos. La gente gritaba, se movía en la oscuridad. El olor acre del papel quemado llenaba el aire. Alguien ya había comenzado un fuego, alimentando las llamas con los diarios de Catherine. Pero de Catherine misma no había señal. ¿Dónde está ella?, exigió Jonathan, agarrando el brazo de Ope, la anciana que se había convertido en el corazón del barrio de los esclavos. Ope lo miró, su rostro una máscara de sombría finalidad. «Se ha ido», dijo, con la voz plana. «Eso es todo lo que necesitan saber».
¿Qué hiciste?, susurró Eleanor, con el corazón latiéndole con fuerza. Hope la miró, y en sus ojos, Eleanor no vio malicia, sino una justicia profunda y cansada. Lo que se debía, dijo. Ahora ustedes, niños, tienen una elección. Pueden hacer ruido por su madre, o pueden comprender que aquí esta noche se pagó una deuda, y pueden dejar que los muertos permanezcan muertos. Jonathan miró a su hermana, su rostro pálido a la luz del fuego. Ya no era un niño. Era el sobreviviente de una guerra que nunca entendió que estaba luchando. Eleanor asintió despacio, con deliberación. «Déjenlos descansar», dijo. Y con esas palabras, la historia de Catherine Thornhill fue oficialmente borrada por las mismas personas a quienes ella había intentado escribir dentro de su propia historia. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre una plantación que por primera vez en 16 años estaba libre de su tirana. El capataz, el viejo señor Kendrick, informó que la señora Thornhill ya había desaparecido. El sheriff Vino de Westboro realizó una búsqueda a medias y concluyó que la viuda probablemente había huido ante la llegada inminente del ejército de la Unión. Era una explicación conveniente que no requería más preguntas. Nadie del barrio dijo una palabra. Los niños, liderados por Jonathan y Eleanor, guardaron silencio. Se convirtieron en co-conspiradores de la justicia que se había cumplido. El registro oficial quedó como una página en blanco, pero la verdad vivió, un pacto silencioso e inquebrantable entre los sobrevivientes. Sabían que Catherine aún estaba en la propiedad. Su cuerpo, se susurraba, había sido arrojado a un antiguo aljibe seco en la parte trasera del terreno, una tumba adecuada para una mujer que había intentado envenenar a sus propios hijos. Ella se había ido y nadie la lloró. El mundo siguió girando. La guerra avanzó hacia su sangrienta conclusión. Cuando las tropas de la Unión finalmente llegaron a Thornhill meses después, encontraron una extraña comunidad sin líderes. Y en el sótano, encontraron a los otros niños, los más pequeños, aquellos que Catherine había encerrado en las últimas horas, quizás como un último esfuerzo por ocultarlos. El informe de los soldados menciona los extraños rasgos idénticos, los ojos verde pálido, pero no tenían contexto para el horror que habían descubierto. Solo vieron huérfanos de un sistema cruel, no la evidencia viviente de un monstruoso experimento biológico. Después de la guerra, el mundo se fragmentó e intentó rehacerse. Para el pueblo de Thornhill, la libertad fue algo complicado, aterrador y hermoso. La mayoría de las familias anteriormente esclavizadas se marcharon tan pronto como pudieron. Se alejaron de la tierra roja que contenía tanto dolor, buscando parientes perdidos, buscando una vida que finalmente les perteneciera. Algunos permanecieron. Hope se quedó, convirtiéndose en líder para aquellos que no tenían otro lugar a donde ir. Thomas, el padre de Eleanor, también permaneció. Por primera vez, pudo mirar a su hija y reconocerla como suya. Solo hablaron de Catherine una vez. Fue una conversación breve, entrecortada, cargada de todas las palabras que nunca pudieron decir. Después de eso, construyeron un nuevo tipo de relación, basada en un dolor compartido y no verbal. Eleanor permaneció en Thornhill hasta 1867. Tenía que aprender a ser una persona, no un proyecto. Las cicatrices psicológicas nunca sanaron por completo. ¿Cómo podrían? Eventualmente se mudó a Savannah, se convirtió en costurera y se casó con un buen hombre. Nunca tuvieron hijos. Era una parte de ella que nunca podría ofrecer al mundo, un legado de dolor que se negó a transmitir. Cuando murió en 1903, su pasado se enterró con ella.
La propia finca Thornhill se pudrió desde dentro. Jonathan intentó hacer que funcionara, pero la tierra estaba maldita. Los recuerdos eran demasiado potentes. La abandonó en 1869 y se dirigió al oeste, cambiando su nombre, tratando de huir de un fantasma que vivía dentro de él. La casa principal se quemó en un incendio que nadie se molestó en investigar. La tierra fue confiscada por impuestos atrasados y vendida en partes. La historia, parecía, había terminado, pero el pasado nunca termina realmente. Solo espera ser redescubierto. En 1871, un equipo perforando un nuevo pozo en una propiedad vecina atravesó el antiguo aljibe de Thornhill. En la oscuridad, encontraron lo que quedaba de Catherine Thornhill. Un esqueleto, notablemente preservado, vestido con los restos podridos de un vestido elegante. El forense local determinó que había muerto por una fractura masiva en el cráneo. Fue enterrada en una tumba sin marcar. El registro oficial indica únicamente mujer desconocida descubierta en propiedad anterior de Thornhill. Pero la comunidad negra del condado de Burke conocía la historia, transmitida de generación en generación como advertencia. Sabían que la justicia se había cumplido aquella noche de 1864. Más fragmentos de la verdad surgieron con las décadas. Una confesión en lecho de muerte en Alabama en 1889. Un memorando escrito en 1902 por la nieta de Hope hablaba de la noche en que la diabólica señora desapareció. Pero la prueba más contundente fue una carta descubierta por un historiador en la década de 1920. Era de un capitán de la Unión, Samuel Reynolds, escrita en 1865. Describía lo que sus hombres habían encontrado en Thornhill, los rumores de un experimento sistemático de reproducción, la perturbadora apariencia de los niños y la sospechosa desaparición de la señora. Concluía la carta con una declaración escalofriante. «He decidido no investigar más el asunto», escribió. «Me parece que cualquier justicia que se haya ejecutado sobre esta mujer fue muy merecida. He instruido a mis hombres para que no digan nada de lo que aprendimos aquí». El registro oficial fue silencio, pero la verdad estaba allí, escondida en los márgenes, esperando a que alguien la escuchara. Y así queda la pregunta final que persiste: ¿qué pasó con los niños? Los 23 encontrados en el sótano y los propios descendientes de Catherine que sobrevivieron. La historia pierde sus rastros. Fueron absorbidos por el gran y caótico movimiento de la reconstrucción. Recibieron nuevos nombres, nuevas familias. Crecieron. Vivieron vidas. Probablemente tuvieron hijos propios. Lo que significa que incluso hoy existen personas caminando por este mundo que llevan la sangre de Catherine Thornhill en sus venas y no tienen idea. Personas en Georgia, en Texas, tal vez en tu propia ciudad, que podrían tener esos mismos ojos verde pálido, ese mismo cabello castaño rojizo con reflejos dorados. Son los herederos involuntarios de un legado construido sobre una idea tan fría, tan profundamente malvada, que hiela el alma. Existen porque una mujer, impulsada por el orgullo y la desesperación, decidió rehacer el mundo a su imagen, convirtiendo a los seres humanos en un cultivo que podía cultivar y cosechar a voluntad. La tierra donde se encontraba Thornhill ahora es solo bosque y campos. No hay marcador. No hay memorial. La fundación de la gran casa aún está allí, si sabes dónde mirar, lentamente devorada por la tierra. El pozo hace mucho que desapareció, rellenado, borrado. Pero la historia permanece. Vive en los susurros, en los archivos, en el mismo suelo de ese lugar. Es un testimonio no solo de la profundidad de la crueldad humana, sino de la resiliencia de quienes la soportan.
Catherine Torney quiso crear un legado eterno y de alguna manera lo hizo. Su historia es una mancha permanente en la historia de este país, un recordatorio de los secretos que yacen enterrados justo debajo de nuestros pies. Fue borrada al final. Ese fue su verdadero destino. Las personas que ella intentó convertir en notas al pie de su gran historia terminaron arrancándole completamente la página. Le quitaron la vida, sí, pero más que eso, le arrebataron su narrativa. Quemaron sus registros, escondieron su cuerpo y se juraron a sí mismos un silencio que sobrevivió generaciones. Es un pensamiento escalofriante, ¿verdad? Que una historia tan monstruosa pudiera ser enterrada de manera tan efectiva por la voluntad colectiva de sus víctimas. Nos recuerda que la historia no es solo lo que escriben los poderosos. También es lo que se deja deliberadamente sin decir por los sobrevivientes. Lo que realmente se destruyó esa noche no fue solo una mujer. Fue una idea. La idea de que un ser humano tiene el derecho de jugar a ser Dios con la sangre de otro. El programa de reproducción de Catherine fue un ejemplo extremo, pero creció del mismo suelo podrido que toda la institución de la esclavitud. La creencia de que las personas pueden ser reducidas a propiedad, a activos, a máquinas biológicas. El pueblo de Tornil no solo mató a su opresora. Rechazaron toda su visión del mundo. Eligieron un futuro donde sus hijos serían dueños de sí mismos, no parte de algún monstruoso registro. Eligieron la humanidad sobre el legado. Entonces, debo preguntar, ¿cuál crees que es el verdadero legado de Tornil? ¿Es el rastro genético de Catherine Thornhill que aún podría existir en el mundo hoy? ¿O es el poderoso y duradero silencio de quienes sobrevivieron a ella? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha hecho cuestionar las historias que nos cuentan, entonces has encontrado el lugar correcto. Suscríbete a The Sealed Room y activa la campana de notificaciones, porque tenemos muchos más secretos por descubrir juntos. Comparte esto con alguien que no tenga miedo de mirar hacia la oscuridad. Recuerda, la verdad no siempre te libera. A veces solo te muestra el verdadero tamaño de la jaula.